comienza Cades Radio. Donde la verdad es revelada. Una de las enseñanzas más importantes que podemos encontrar en la palabra es sin duda la que se nos describe en el llamado libro de Job. Como en muchas ocasiones, no se puede terminar de dar por entendido lo que simplemente leemos en las Escrituras, sino que ésta guarda un entendimiento mucho más profundo, el cual se nos es mostrado no por la audacia humana, sino como revelación gracias al Espíritu Santo, el ayudador que nuestro Señor Jesús nos envía en su promesa a todo aquel que permanece en obediencia y obra conforme a la voluntad de Dios. Este es el caso del libro de Job, en el cual se guardan no solo las experiencias de un gran hombre y las excelencias de Dios como creador de todas las cosas. Recordemos como punto de partida quién era Job, todo lo que conocemos de él, y en esta ocasión iremos más allá para darnos cuenta de la enseñanza completa que Dios nos da gracias a este libro, tanto para bien como para mal, dependiendo del camino que decidas tomar en esta vida. Encontramos en Job el prototipo del hombre perfecto, conforme a la voluntad de Dios, y así se nos describe en la palabra. Leemos en Job capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Sin lugar a dudas, Dios nos llama la atención con un hombre que no es común. En todos sus aspectos fue grandemente bendecido. Más adelante se le describe como una persona con una gran misericordia y amor, ejemplo tanto para pobres como para ricos. Me atrevería a decir que el ideal de una persona creyente en esta vida. Puede que se dé el caso de que no hayas leído el libro de Job. Recomiendo no seguir escuchando este programa si es así, pues es de suma importancia haberlo leído antes para entender todo lo que voy a explicar, gracias a Dios. Repasemos ahora, una a una, todas las enseñanzas que encontramos en el libro de Job. La primera de ellas pasa casi desapercibida, pero le debemos prestar mucha atención. Esta es saber que Dios, como justicia que es, tiene comunicación tanto con quien imparte el bien como el mal, aunque el mal no puede habitar en Dios mismo. Leemos en Job capítulo 1, versículos del 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Tal como apuntaba en el programa número 4, titulado ¿Por qué Dios no destruye a Satanás?, vemos cómo Dios da autoridad al mal para probarnos, no por capricho divino o por divertirse, sino como resultado de habernos hecho partícipes mediante el pecado de ese mal.
Es muy importante recordar que existen 3 formas por las que el mal enviado por parte de Dios se puede manifestar en nuestras vidas. La primera es como consecuencia de no obrar conforme a su voluntad por desconocimiento de ésta. En este caso, Dios nos somete a prueba o tribulación con el fin de despojarnos del pecado que ha dado pie a ello en nosotros. La segunda forma que Dios envía el mal es como consecuencia de participar del pecado, pero esta vez siendo nosotros conscientes de lo que estamos haciendo. En este segundo caso, Dios no manda tribulación o prueba, sino castigo. Y así vemos muchos creyentes tratados con mucha severidad por parte de Dios, solo con el propósito de que nos santifiquemos para poder participar de la presencia de Dios, de la salvación de tu alma. La tercera y última forma que Dios envía el mal al ser humano no es como consecuencia del pecado, sino para que se manifieste todo su poder y su gloria al solucionar por parte de Dios dicho mal. Pareciese ser que este último es el caso descrito en el libro de Job. Recordemos que Dios no puede ser tentado, aunque puede parecer lo contrario al leer este libro, y es que el gran poder de seducción dado al mal se ha ido perfeccionando a través de los siglos. Pero este no es el caso de Job. Como podremos ver, este varón de Dios cometió uno de los pecados enumerados en la palabra como razón para no entrar en el reino de Dios. Cuando hablamos del pecado, de todo mal que nos despoja de la salvación, no solo debemos centrarnos en los llamados grandes pecados, como son el asesinato, el adulterio, el robo o la idolatría, sino que existe una lista extensa dada en la palabra, la cual se encuentra repartida en diferentes versículos. Leemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El enemigo ha creado toda una red de mentiras para hacer creer a muchos cristianos que la salvación es un don que no se pierde, cometas el pecado que cometas. Así encontramos denominaciones dentro del propio cristianismo, corrientes creadas por el hombre, que proclaman tal mentira, inducidas por el mal. Las Escrituras son más que claras cuando nos hablan de que, si no existe santidad, una purificación en nosotros, no por nuestros medios solamente, sino por la intervención del Espíritu Santo, nadie, ni tú, ni yo, entraremos a la presencia de Dios. Y es tan importante la intervención del Espíritu Santo que, si se da el caso de no tenerlo, de no estar sellado con Él, sin lugar a dudas, no pertenecemos a Dios, aunque creamos fervientemente que sí lo somos.
Leemos en Romanos capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así hay muchos cristianos que creen tener el Espíritu Santo y no han pasado más allá de haberlo sentido alguna vez. Pero es por esa falta de santidad, por participar de algún pecado de los nombrados, que ellos mismos apartan al Espíritu Santo y hacen estériles sus oraciones ante Dios, en el nombre de Jesús. Dios no quiere religiosidad, la misma que tenían los fariseos, los cuales participaban en gran medida de la verdad, pero ésta era mezclada con mentiras, buscando en su corazón sus propios deseos, dando pie así al pecado de pecados, la raíz de todo mal, y lo que más odia Dios de nosotros, el orgullo, el creerte alguien por ti mismo. Es el orgullo, el amor propio, el que da pie a todo pecado. Se odia por tratar de imponer la voluntad propia. Se tienen celos al creer que la otra persona es de nuestra propiedad. Se tiene envidia porque no se acepta que alguien pueda ser más feliz que uno, o tener mejores cosas materiales que uno, o más entendimiento. Se tiene avaricia porque ese amor propio ciega tanto a la persona que no deja ver la forma de ayudar a los necesitados cercanos a nosotros, prefiriendo acumular riquezas para destinarlas en sí mismo. Cuando nos engrandecemos con nuestra boca y no la atamos, aun con el más mínimo detalle, se busca anunciar exclusivamente nuestra superioridad ante los demás. Si eres así, agárrate bien y prepárate, porque sin lugar a dudas van a reclamar por ti ante Dios, y no dudes que Él va a dar pie a castigo o tribulación en tu vida con severidad, si es que ya no lo está haciendo. El Evangelio no es un complemento a nuestro ego, sino el camino de salvación a través de la negación de nuestro orgullo. No hay gloria sin pena, y este es el precio que hay que pagar. Y así es como obró Jesús por nosotros. Vemos en los capítulos finales del libro de Job como el propio personaje de la historia dejó entrever parte de su orgullo, y esto encolerizó a Dios, el cual reprendió a Job con una serie de preguntas que, a día de hoy, ningún científico ha podido ni podrá contestar, porque se escapa del entendimiento humano. Pero este no fue el pecado principal que produjo que Dios probase a Job con tal tribulación. Antes, recordemos este pasaje de la palabra para refrescar una máxima que se cumple en todo ser humano. Leemos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Job, a pesar de ser hombre perfecto, tal y como tú y yo, él también pecó, al igual que muchos personajes elegidos por Dios para extender su palabra. ¿Cuál es el gran pecado que ocultaba Job, a pesar de toda su rectitud, manifestada incluso por el mismísimo Dios? La respuesta la encontramos en el siguiente pasaje de la palabra. Leemos en Job, capítulo 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía.
No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. La respuesta final a este enigma no es otro que el miedo. Job, a pesar de obrar con misericordia, seguir con rectitud todo lo establecido por Dios, incluso cubriendo los posibles pecados cometidos por sus hijos con sus oraciones, dejó que morase en él un profundo miedo. Miedo a perder sus hijos, miedo a perder sus pertenencias a pesar de no tener avaricia, miedo a que esa vida perfecta que disfrutaba dejase de ser, como ocurrió. Job no habla de miedo simple, sino, como leemos por sus propias palabras, él tenía un nivel de temor tal que le llegaba a espantar, que no le dejaba tener paz, ni vivir reposado de corazón. Y como él dijo concluyendo, me ha acontecido lo que yo temía. El miedo, a nivel espiritual, a los ojos de Dios, representa la falta de fe verdadera. Quien confía ciegamente en Dios no tiene ningún temor, porque sabe que todo lo que ocurre está controlado por Él, y nosotros nada podemos evitar de lo que Él tenga planeado. Solo nos queda rogar a Dios, orar sin temor profundo a nada, solo con temor a Dios mismo, y tener fe, sabiendo que Él no tiene imposibles. La preocupación es la antesala del miedo, y el miedo, recuérdalo siempre en tu corazón, es la herramienta principal que utiliza el mal para manipularnos y contaminarnos. Constantemente, el mal crea nuevas formas de extender el miedo y hacer que more en las personas, aunque parezca en muchas ocasiones que el miedo no está presente en uno a los ojos del prójimo, sí lo está a los ojos de Dios. Leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios no quiere cobardes en su reino, personas miedosas que se dejan llevar por cualquier tipo de preocupación antes que confiar en Dios mismo. En toda la historia de la cristiandad verdadera, tenemos muchos casos de valientes que dieron su vida sin dar pie al miedo, únicamente fortalecidos con la verdad, la palabra de Dios, la fe en el Dios viviente, creador de todas las cosas. David no venció a Goliat por su propia fuerza o su puntería con la honda, sino que venció porque no tenía nada de miedo al creer totalmente en Dios y su poder superior a todas las cosas, incluido todo mal. El miedo hizo que muchos no entrasen en la tierra prometida, al ver que ésta estaba habitada por gigantes, pero Josué tuvo fe total en Dios, al igual que David, y no se dejó llevar por las apariencias. Lo mismo ocurre en nosotros. A pesar de lo que leemos en la palabra, el mal trata de desviarnos en esta vida de la fe en Dios, para que el miedo more en nosotros. Miedo a problemas económicos, miedo a nuestra integridad física, miedo a que ocurra algo a nuestros hijos o familia, miedo a sentirte solo o sola,
miedo a ser rechazado, miedo a no ser amado, miedo a la oscuridad, miedo al agua, miedo a los demonios, miedo y más miedo. El miedo es una mentira que se vence, como siempre, solo con la verdad. La palabra de Dios, encarnada en la persona de nuestro Señor Jesús. La verdad tiene poder por encima de todo miedo. Por eso es necesario ir conociendo cada vez más y más la palabra de Dios, para no ser engañados como ocurrió con Job. Jesús demostró tener poder sobre la muerte, el mismo poder que compartimos y permanecemos en Él. Tenemos poder contra el miedo, porque el miedo tiene un enemigo imposible de vencer. El peor enemigo del miedo, recuérdalo bien, es el amor, Dios mismo. Cuando no hay amor, cuando Dios mismo no está presente en nosotros, ese hueco está siendo llamado a ser ocupado por algún tipo de temor. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, de forma verdadera, Él lo sabe y nos lo hace saber. Cuando todo cristiano verdadero ama al prójimo como a sí mismo, sabe por fe que ese mismo amor que da, también lo recibirá. Y aún no teniendo nada, nada le faltará, porque estamos llamados a ayudarnos unos a otros, ser uno en Cristo Jesús. El mundo busca lo contrario, busca tu egoísmo, que todos te amen a ti por creerte diferente, y así, poco a poco, te conviertes en enemigo de tu propio Creador. Te vas aislando de todas las personas, aunque estés rodeado de ellas, pero la gente acaba por conocerte, y siempre, absolutamente siempre, el egoísta, el orgulloso, termina solo. ¿Eres víctima de tu propio orgullo? ¿Sientes el amor de Dios contigo o solo crees tenerlo? ¿Crees que Dios no sabe tus miedos, tus injusticias y tu maldad? Aún estás a tiempo. Arrepiéntete de todo ello y en tu intimidad, a solas, clama a Dios para que te ayude a despojarte de tu orgullo, y hazlo en el nombre de Jesús para que esa oración tenga poder. Puede que después de esto esperes respuesta, pero la respuesta ya la has tenido. Aquí estoy, soy otro tú, hablándote, porque me importas y te amo, no por religión, sino por convicción de que Jesús vive en nuestros corazones y busca almas atormentadas para llevarlas a salvación, llenándolas de amor y ayudándolas para que el miedo y las mentiras de este mundo no las condenen. No estás solo, no estás sola. Seguiremos extendiendo la verdad, porque la verdad nos hace libres. Te espero en el próximo programa, si tú lo deseas y Dios quiere, en el cual trataremos el tema de el misterio de la Iglesia verdadera. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Y no des pie al miedo.